el caso. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez de garantías, y muy buenas tardes con todos los presentes. En efecto, cumpliendo con mi atribución prevista en el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, en esta fecha, señor juez, he solicitado se pueda convocar a una audiencia de formulación de cargos y cumpliendo con los presupuestos de lo previsto en el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal, pues inscrita fiscal señala a usted los datos personales de la persona que en este caso ha sido investigada en calidad de sospechoso por parte de la suscrita fiscal, y en este caso tiene relación al señor titular de cédula de ciudadanía número de nacionalidad ecuatoriana, y quien en relación al contenido de la investigación fiscal sería el presunto autor de un hecho que en este caso en materia de tránsito en un accidente de características culposo presumiblemente infringe el deber objetivo de cuidado en relación a la siguiente motivación fáctica, señor juez. Resulta que el día a eso de las 12 aproximadamente se encontraba en este caso la señora dirigiéndose a su domicilio ubicado en la parroquia de Conacoto. Según ella relata en su denuncia, se encontraba en compañía de su cuñado y de su pequeña hija menor de edad. Y entonces a la altura del Coliseo Rumiñahui se percató que venía en exceso de velocidad dos buses, que en la parte de delante frenó un vehículo Gran Vitara, y que en ese movimiento avanzaron a parar, y en esos instantes el bus que le seguía de placas PAC 3149 de marca Hino, ruta azul, le impacta arrastrándole varios metros, razón por la cual sufrió daños materiales el vehículo que conducía, y asimismo ella fue ingresada a un centro de salud debido a los varios golpes recibidos producto del impacto. Ello fue verificado en el centro de salud La Merced del distrito 17 de 08 de Conacoto. De igual manera, en ese día se pudo verificar que existían también daños materiales, y según manifiesta la denunciante, no existió ningún tipo de reparación integral por parte del conductor de ese vehículo en el momento en que sucedió el incidente. Por esa razón coloca la denuncia respectiva en fiscalía, y en función de lo cual también de manera complementaria dentro del recurso investigativo se verificó parte policial de carácter referencial del accidente de tránsito, y que es parte de los elementos de convicción que a continuación detallaré, señor juez. En primera instancia, más allá de la denuncia que hubiera sido interpuesta por la señora, constan los siguientes elementos de convicción, señor juez. El examen médico legista practicado por la doctora Perito, quien en sus conclusiones en relación a la valoración practicada en la persona de la víctima establece: las lesiones son provenientes de los traumatismos sufridos relacionados a un probable accidente de tránsito, el mismo que le determina una enfermedad o incapacidad física para el trabajo de 9 a 30 días a contarse desde la fecha de su producción. En esto, la médico legista hace relación a la verificación visual y análisis en examen físico practicado a la persona de Adicionalmente, consta del expediente fiscal la versión del señor que en relación al accidente de tránsito establece lo siguiente: de las 12 horas con 30 minutos existió un accidente de tránsito
Dice que en esa fecha ellos venían desde la floresta en dirección oriente-occidente hacia el Coliseo Rumiñahui, que se dirigía con rumbo al Valle de los Chillos. En el momento de ingresar al redondel, no pasaron ni 20 segundos y pudo escuchar un impacto en la parte posterior del vehículo en el que se encontraban conduciendo tanto la víctima de las lesiones, después la señora, como el señor. En esa fecha se encontraba en ese vehículo acompañando a la víctima en calidad de conductor, que sintió un impacto en la parte posterior y como consecuencia de ese impacto fueron arrastrados y la parte posterior del vehículo destruida. De ahí evidentemente se alinea a la denuncia de la persona víctima de las lesiones y nos manifiesta cómo fue ingresada en una casa de salud y los daños materiales que se produjeron producto del bus, que en este caso les impactó por la parte posterior, haciendo alusión en lo principal una relación al vehículo de placas que señala la víctima. De igual manera, existe la versión libre, voluntaria y sin juramento del señor, que en lo principal señala lo siguiente: el día 23 de enero del 2019, aproximadamente a las 12 horas con 30 minutos, me encontraba dirigiéndome en mi motocicleta con dirección hacia el Coliseo Rumiñahui. Entrando en el redondel, fui testigo de un accidente de tránsito entre dos vehículos, un bus de transporte público de color azul que circunvalaba en ese redondel, impactándole por la parte posterior a un vehículo Sofía de color negro, en el cual se encontraba el señor Julio en compañía de la señorita dueña del vehículo, y estaba siguiéndola en esa fecha por una situación de negocios. Podría decir que el conductor del bus tenía en competencia con otro bus para recoger pasajeros y que por eso se produjo el impacto. Observé el bus y se bajaron dos sujetos en una actitud grosera contra la señora. Decidí retirarme del lugar y visualicé, puedo manifestar que visualicé en calidad de testigo el hecho. De igual manera, esta versión hace relación a la denuncia que en primera instancia coloca la señora, y en la cual también ella hace referencia a que el conductor del bus antes mencionado y que le impactó por la parte posterior, en contra de quien presenta la denuncia, se trataría en este caso del vehículo tipo bus y de la persona incausada en esta fecha. Adicionalmente, consta un informe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, en donde se hace relación a la investigación que practica en este caso el agente investigador, que en lo principal hace verificación del lugar de los hechos, también toma versiones de algunas personas y en lo principal las versiones establecen lo siguiente. Versión del señor, quien en lo principal señala las placas del bus T como aquel que les impactó en esa fecha por la parte posterior. De igual manera, la señora también se ratifica en su versión y hace relación a que ella conoce que el nombre del conductor de ese bus que le impactó en la parte posterior, refiriéndose al vehículo de placas, es el de, y dice que ella se enteró que se llamaba así por dos circunstancias. La primera, por el día del accidente de tránsito, y también manifiesta que hubo una firma de un preacuerdo en un momento determinado, un tema de carácter extrajudicial, en donde también pudo confirmar que se llamaba así, según la versión que apunta al pacto referencial del agente investigador. Por otra parte, consta la versión de quien
manifiesta y se ratifica en su versión de que él era conductor de una motocicleta y que pudo observar el accidente de tránsito, verificando las placas del bus que fue el presunto sospechoso o responsable, esto es el de placas del bus azul que les impactó por la parte posterior. También dentro del contenido del expediente fiscal se ha podido verificar la versión del señor, que en lo principal establece lo siguiente: el día de aproximadamente a las 11 horas me llamó a mi teléfono el conductor del vehículo marca Hino, bus de placas P, de nombres, indicándome aproximadamente a esa hora que se había topado con un vehículo. Me dijo que no había heridos, solo daños materiales. El conductor me comentó que le estaban pidiendo $2,000 para arreglar. Le contesté que no tenía. Ante esto llamé a un dirigente de la empresa para que se trasladen al lugar del accidente. Ahí es donde el doctor había llegado como mi conductor. Me dijo que ya estaban arreglando. Yo me encontraba en Machachi. Cuando llegué en la tarde me enteré que los seguros de los vehículos habían iniciado los arreglos. Es decir, que esta persona era el propietario del vehículo en el que se suscitó el accidente de tránsito. Esto es el... y da fe de la persona que estaba conduciendo en esta fecha, en la fecha del incidente, esto es del señor persona procesada en esta fecha. Esta parte se le convoca dentro del marco investigativo a rendir versión libre, voluntaria y sin juramento al investigado, esto es el señor, quien en lo principal en su versión manifiesta lo siguiente: el día 20, aproximadamente a las 15 horas con 30 minutos, yo conducía el vehículo Hino tipo bus de la cooperativa de placas. Yo me dirigí hacia el sector de Santa Rosa de Chillogallo. Y entonces cuando llegué al redondel del Coliseo Rumiñahui por la vía de la derecha, de manera intempestiva un vehículo Jeep color rojo cambió de carril, lo que ocasionó que el vehículo evitara frene a raya y el otro vehículo sufría el impacto en la parte posterior del guardapangos. Por esta circunstancia yo frené a raya por la fuerza, impacté el vehículo de color rojo en la parte posterior. Luego llegaron los agentes de tránsito que estaban de servicio en el redondel, tomaron procedimiento y nos pidieron documentación. Nos hicieron una entrevista en el sitio a los 3 conductores. Luego de eso el conductor del vehículo negro llamó a la aseguradora y yo llamé al propietario del bus y también tomé contacto con una aseguradora. El agente de tránsito nos devolvió la documentación y me permitió que me retire del lugar. Debo manifestar que el señor conductor del vehículo afectado, quien dijo ser dueño, me pidió $2,000, a lo que contesté que no lo tenía y que el seguro se arreglaría. Eso es lo principal, señor juez. Adicionalmente, consta del expediente fiscal una ampliación al informe médico legista, en este caso respecto de la valoración practicada en la persona de Guerrero, y en lo principal se ratifica en su informe, es decir, un tiempo de incapacidad de 9 a 30 días, pese a que la investigación le solicitó que pueda verificar de manera adicional la historia clínica. Dentro del estado de la técnica aplicada por la médico, no habían situaciones adicionales que permitan cambiar el tiempo de incapacidad, por lo cual las hojas 85 del expediente ella ratifica su criterio y da una explicación médico-legista respecto a su ratificación. Por otra parte, se le solicitaron ampliaciones de versión a la persona investigada, esto es al señor Juan, petición de las partes. Sin embargo, acogiéndose el derecho a su silencio de manera constitucional, él no deseó generar ningún otro tipo de declaración ampliatoria.
También se practicó un reconocimiento técnico-mecánico y avalúo de daños materiales en el vehículo de placa. Esto es un vehículo Hino autobús de color azul, el mismo que, de conformidad con el reconocimiento practicado por el perito Wilson Fabián Ordóñez Morocho, no fue susceptible de avalúo de daños materiales, porque al momento de realizar la inspección ocular no se visualizaban daños. Ahora, es importante mencionar, señor juez, que la razón por la que no se observan daños es porque este informe es de 11 de noviembre del año 2019. Sin embargo, se hicieron requerimientos voluntarios al propietario del vehículo para que lo presente, sin haber, en este caso, pese al conocimiento previo que tenían tanto el conductor del vehículo como el propietario del bus. La manera en que se logra este reconocimiento técnico-mecánico es a través de una petición fiscal de retención vehicular, y es así como se logra el informe varios meses después, señor juez. Por otra parte, y verificando a través de las versiones de los involucrados en el accidente de tránsito que había existido participación en procedimiento por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito y sus agentes civiles, se obtuvo a petición fiscal una copia certificada del parte referencial de accidente de tránsito, suscrito como el mismo que hubiera sido suscrito por Andrés Felipe Mindaraujo, agente civil de tránsito, que tomó procedimiento en relación a este accidente de tránsito, señor juez. Eso para complementar los elementos referenciales o directos que permitan tener mejor criterio pericial en lo posterior. De igual manera, se generó una pericia técnico-mecánica respecto del vehículo tipo Jeep, el mismo que pertenece a estableciéndose un avalúo de daños por el valor de $4,000 americanos, señor juez, en el contexto de los daños producidos en el accidente. También, dentro del expediente fiscal, se obtuvo certificados únicos vehiculares relacionados con los vehículos participantes. También se receta la versión libre, voluntaria y sin juramento del señor agente civil de tránsito, quien en lo principal establece que el día de los hechos, después del 23 de enero del año 2019, a eso de las 12 horas con 30 minutos, agilitando el tránsito en el Coliseo Rumiñahui por pedido de la ciudadanía, se dirigió a verificar un accidente de tránsito ocurrido en la calle Ladrón de Guevara, y que en ese caso, al llegar al lugar, pudo observar que se trataba de un accidente de tránsito de tipología colisión entre los vehículos, en este caso un Hino tipo bus de servicio público de placas. También refiriendo que este bus estaba conducido por el señor Juan José Chicaiza Tenorio, quien en lo principal el día de los hechos hubiera manifestado que estaba dando la vuelta en la Vicentina y justo se le cruzó un automóvil y se fue contra él. De igual manera, refiere que en este accidente también participó un vehículo marca Sopiet de servicio particular de placas, que estaba en esa fecha siendo conducido por el señor acompañante de la persona herida, y también pudo verificar que en el lugar también existió un vehículo Chevrolet color plateado de placas P, un tercer vehículo que en este caso estaba siendo conducido por el señor. Todos refieren en este caso que el vehículo que se encontraba en la parte, refiriéndole al agente civil de tránsito, que existió un accidente de tránsito en donde el vehículo tipo bus impactó por la parte posterior al vehículo tipo Soutier, y existió también un desplazamiento que generó un accidente con un tercer vehículo. Según el carácter referencial, en este caso del agente civil de tránsito. También dentro del expediente fiscal consta un certificado único vehicular
signado, en relación al vehículo de placas PAC 3149. Este es el vehículo tipo bus de servicio público, marca Hino, el mismo que se registra en nombre del señor. Y de igual manera, otros certificados únicos vehiculares actualizados sobre los otros vehículos que también participaron en el accidente. Ahora bien, con todos estos elementos de convicción, se practica una pericia de análisis respecto a las dinámicas del accidente de tránsito. Que a nivel técnico-científico le permiten a la Fiscalía tener una referencia sobre la causalidad en este accidente de tránsito. En esta pericia, y luego de tener todas estas versiones, incluyendo la versión del señor conductor del vehículo de placas, se logra a criterio de un perito establecer lo siguiente. Perdón, señor juez. Antes de pasar al reconocimiento del lugar, debo dejar constancia que se pericia también el vehículo de placas luego de tomarle la versión a su conductor, y este vehículo por el tiempo transcurrido establece que no es susceptible de determinación de daño material, pero sí se lo verifica por ser parte de la dinámica del accidente de tránsito. Entonces, dentro del expediente fiscal consta esta pericia a la que hacía referencia. Este es un reconocimiento del lugar de los hechos, que en este caso consta asignada por el tecnólogo perito investigador de accidentes de tránsito. Al respecto, en el análisis técnico-científico de la dinámica del accidente de tránsito, el perito establece en su numeral 14.1 de conclusiones que el participante 1 no guarda la distancia prudente de seguimiento con relación al vehículo que lo antecede, impactando por alcance el móvil 1 a móvil 2 y el móvil 2 al móvil 3. Cuando se referencia a la dinámica, establece que participante número 1 sería el conductor denominado. Esto es la persona procesada por Fiscalía, que sería el conductor del vehículo clase omnibus de placas, estableciendo como participante 2, en este caso, al conductor del vehículo tipo Jeep de placas de marca Sopié, y como participante número 3 al señor conductor del vehículo de placas PEI 2594. Bajo este contexto, existen indicios y presunciones que en evidencia le permiten a la suscrita fiscal establecer que existe un presunto causante basal del accidente de tránsito de tipología colisión, y en virtud de lo cual, señor juez, solicito a su autoridad se pueda generar una instrucción fiscal, en este caso por el delito previsto en el artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal, 379 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el artículo 152, numeral segundo del Código Orgánico Integral Penal. Esto es, que más allá de los daños materiales ocasionados en los vehículos involucrados en la dinámica del accidente de tránsito, existió una persona herida, que en este caso es la denunciante, y que tiene un tiempo de incapacidad física para el trabajo de 9 a 30 días a criterio de la médico legista, que fue la persona que la valoró. En función de este resultado lesivo que vulnera la integridad física de la víctima producto de este accidente de tránsito, se considera este artículo 379, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con 152, numeral segundo, en virtud de lo cual, señor juez, la suscrita fiscal solicita a su autoridad que pueda emitir un tiempo de instrucción fiscal de 45 días, y de igual manera se solicita a su autoridad que puedan aplicar medidas cautelares de carácter real, en este caso contra el vehículo que produjo el accidente de tránsito y que se encontraba conduciendo la persona procesada en esa fecha. Esto es el vehículo de placas PAC
3149, marca Hino, clase autobús. Las medidas que se solicitan son las previstas en el artículo 549, numerales 3 y 4 del Código Orgánico Integral Penal. Ello en aras de tutelar el justo pago de la reparación integral, así como la inmediación necesaria en las diferentes etapas del proceso, a favor de la protección y tutela del artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal, esto es del derecho de la víctima, en este caso de lesiones o de resolución de daños materiales que se hubieran visto inmersas en el contexto de este accidente de tránsito, siendo este un procedimiento ordinario, requiriéndose lo pertinente, señor juez, a consideración de su autoridad. Eso es todo en mi intervención. Señora fiscal, por favor, el 379, ¿con qué inciso está imputando? Inciso primero, señor juez. Gracias, muy gentil. Se concede el uso de la palabra a la señora por medio de su abogado defensor. Muchas gracias, señor juez. Mi nombre es Javier Quiroz, con matrícula y estoy en representación de la señora. En cuanto a los hechos objeto de debate, han sido expuestos con precisión por la señora fiscal. En cuanto a la teoría del caso planteada, debo de manifestar que es coherente, razonable y sujeta a derecho, y por lo cual hago mía sus palabras. En cuanto a la fiscalía y su servidor, estamos en la capacidad de demostrar que la conducta descrita en la teoría del caso es típica, antijurídica y culpable. Los hechos se adecúan perfectamente a lo establecido en el artículo 379 del COIP, en concordancia con el artículo 152, numeral 2, y viden. Por lo cual, este es un delito de resultado consumado. Como responsables de la carga de la prueba, dejaremos por acreditado, más allá de la duda razonable, el cometimiento de la conducta descrita ya con anterioridad, ya que el señor omitió su deber como chofer profesional, infringiendo su deber objetivo de cuidado, ocasionando un resultado lesivo, descriptible y demostrable en la humanidad en base a lo previsto en el artículo 152, numeral 2, como lo había manifestado, y el resultado dañoso en el vehículo de propiedad de la víctima, siendo este el facultativo para determinar el elemento subjetivo del tipo penal, el cual es la culpa. En base al expuesto y a los elementos de convicción, tanto periciales, documentales, demuestran el nexo causal entre la infracción y el resultado. Además de las versiones tomadas a la víctima, las realizadas hasta hoy de investigados y las versiones de los testigos, han acreditado de manera objetiva los hechos que hoy se le imputa al procesado, ya que cada elemento de convicción pericial, documental y testimonial son coherentes y precisos, los cuales tienen relación intrínseca entre sí, siendo estos los idóneos para configurar jurídicamente la responsabilidad penal del imputado, dejando la certeza más allá de la duda razonable la culpabilidad del señor en el delito que se ha investigado, por lo cual destruiremos la presunción de inocencia de la que actualmente goza. Por lo oportuno, la sanción se lo solicitará en el momento procesal oportuno, y de la misma manera solicitaremos el resarcimiento del bien jurídico protegido que ha sido vulnerado en este caso, como lo había mencionado anteriormente, que es la integridad física de y su derecho a la propiedad. En este ámbito, en cuanto al resultado dañoso, tiene que ser tomado en cuenta que en base a lo previsto en el artículo 379, último inciso, se tiene que declarar como responsable solidario al señor ya que es responsable solidariamente del ser el propietario del vehículo de placas marcadino color azul de la cooperativa de transporte Corredor Santa Rosa La Vicentura. En cuanto a las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía, no tengo nada que alegar, son las adecuadas y precisas, y sería hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra de Defensoría Pública en representación de Chicago. Abogada, tiene el uso de la palabra, por favor. Gracias, muy buenas tardes con todos los presentes en esta audiencia telemática. Soy la abogada de presentación del señor. Previo la instalación de la audiencia, se ha podido constatar, señor juez, que el señor contaba con el patrocinio de los abogados, por lo cuanto esta defensa actúa de oficio.
Al ser la Fiscalía el titular de la acción penal de conformidad con el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, los artículos 410, 411 y 424 del Código Orgánico Integral Penal, ha manifestado en esta audiencia formular cargos en contra de mi defendido, esto es, el señor por el artículo tipificado en el artículo 379, inciso primero, en concordancia con el artículo 152, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, por cuanto ha contado con los elementos suficientes, los cuales ha indicado ante su autoridad, señor juez, por lo que esta defensa no tiene nada que alegar al respecto. Respecto a las medidas cautelares, esto es la solicitada sobre el vehículo de placas, el vehículo marca Hino, color azul, las establecidas en el artículo 549 es el de retención y la prohibición de enajenar del vehículo, señor juez, por cuanto, bajo su mejor criterio, señor juez, al no tener contacto con mi defendido, solicitaría, señora juez, que se quede la del numeral 4, la prohibición de enajenar del vehículo, por cuanto la retención, estamos hablando de un vehículo que es de servicio público, lo cual estaría afectando a la persona que está en calidad de conductor del mismo, así como también al propietario, por cuanto está prestando un servicio a la ciudadanía. Respecto al tiempo de instrucción fiscal, es establecida en lo que determina los 45 días al tratarse de un procedimiento ordinario. Estaríamos garantizando, señor juez, con esto la reparación integral establecidas en el artículo 778 de la Constitución de la República del Ecuador, lo cual esta defensa se va a poner al contacto con mi defendido para tratar de llegar a un tema, en este caso, tal como le establece el artículo 190 de la Constitución, un medio alternativo a la solución de conflictos, señor juez. Hasta aquí sería mi intervención. Fiscalía General del Estado, por la titularidad que desempeña en calidad de responsable de la investigación preprocesal y procesal penal, a su pedido dispongo: dicto auto de inicio de intrusión fiscal en contra del ciudadano Chicaiza Tenorio Juan José por presuntamente haber adecuado su conducta a lo que determina el artículo 379, inciso primero, en concordancia con el 152, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. No se dispone su prisión preventiva. Con medidas de carácter real se ordena la retención y prohibición de enajenar del vehículo de placas. Para el cumplimiento de este mandato se oficiará a las entidades correspondientes para su localización y captura. El procedimiento es del ordinario, la duración es de 45 días. Póngase a disposición de las partes del expediente, incluyendo los de naturaleza exculpatoria, para que puedan ser consultadas. El procesado por notificado por medio de la Defensoría Pública con este auto de inicio de intrusión fiscal para los fines legales consiguientes. Damos por terminado la presente audiencia. Gracias, señor juez.